Presupuesto 2023. Al diseñar un presupuesto, lo primero que es necesario considerar es de dónde llegará el dinero y cuánto es lo que se espera poder obtener. En la propuesta turnada por el Poder Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, se propone un gasto de 8.3 billones de pesos. Esto significa 1 billón más que en el 2022. El origen de los ingresos proyectados por el gobierno son los siguientes: 1.3 billones de ingresos petroleros, es decir, por la exportación del petróleo, más 5.8 billones de ingresos no petroleros, que son fundamentalmente impuestos, y 1.2 billones de deuda. La propuesta de presupuesto parte de considerar que la economía crecerá en un 3%. Eso significa que parten del supuesto de que existirá más producción en la industria, por lo tanto más empleos y salarios. Crecerá de manera importante la actividad productiva del campo y las actividades del comercio y el turismo tendrán incrementos significativos. Si todo lo anterior sucede, entonces significa que la población tendrá más dinero para gastar que en los años anteriores y que el gobierno obtendrá más dinero por concepto de IVA, que es el impuesto al valor agregado, que pagarán los consumidores, y más impuestos sobre la renta que pagarán empresarios y trabajadores, y más por impuestos especiales que pagaremos todos, y otros impuestos de menor cuantía. Si así sucede, el plan de gastos del gobierno se cumplirá a cabalidad. El gobierno calcula también los ingresos por exportación de petróleo. En este caso considera un precio de venta de casi $70 por barril, un precio muy por debajo de los precios internacionales que se ubican y que hoy fluctúan entre 90 y $100 por barril. Con ese cálculo, el gobierno tiene margen de maniobra para enfrentar la inseguridad del mercado petrolero internacional. Las fuentes principales de ingreso del gobierno federal son entonces las siguientes: tributario, impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado e impuestos a productos especiales. Los ingresos petroleros por exportación de petróleo, más los ingresos que proporciona la Comisión Federal de Electricidad y Pemex por otras actividades, así como los provenientes de la deuda interna y externa. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad son un verdadero dolor de cabeza, ya que al país en ocasiones le cuestan más de lo que ingresan. Entonces quedan dos fuentes posibles de financiamiento sobre las que el gobierno tiene gran margen para decidir, que son ingresos tributarios y deuda. Los ingresos tributarios son solo una realidad, y sobre todo una realidad de lo presupuestado, siempre y cuando la economía del país se comporte como lo proyectado, creciendo al 3% anual. Si eso no sucede, entonces el dinero no alcanzará, y el problema solo se puede resolver con más deuda o imprimiendo dinero. Detengámonos un momento en la alternativa de imprimir dinero para cubrir déficit en los ingresos del gobierno. Eso ya sucedió en 1986 y el resultado fue desastroso, con una inflación que llegó a niveles de 160% y tasas de interés muy por arriba de ese porcentaje. Muchos signatarios aún nos acordamos de las deudas impagables con la banca comercial y con Barural. Con este último, resolvimos la deuda con un programa que junto con otras organizaciones se impulsó y que se denominó FIRCABEN. La deuda externa en aquel tiempo también fue un gran problema. Las altas tasas de interés y la devaluación del peso incrementaron el valor de la deuda. En el continente estalló la crisis de la deuda externa que se volvió impagable. En aquel entonces, desde Ciudad promovimos un movimiento continental a partir de la Conferencia Latinoamericana contra la Deuda Externa, celebrada en julio de 1985 en La Habana, Cuba. Además de la crisis por la deuda, vivimos en aquel entonces una crisis fiscal
y por lo tanto problemas severos presupuestales, crisis inflacionaria y devaluación severa de la moneda mexicana. Fue un desastre por política económica torpe. Hoy existen dudas fundadas sobre el crecimiento del 3% proyectado por el gobierno. Organismos como el Fondo Monetario Internacional proyectan que solo creceremos al 1,2%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo estima que solo lo haremos en el 2,1%, y el Banco de México, Banxico, calcula solo un crecimiento del 1,3%. Todos los datos indican que tener como referencia el incremento del 3% del Producto Interno Bruto para calcular los gastos del 2023 es un sueño irresponsable. Ese porcentaje de crecimiento se percibe solo como justificante de una propuesta de gasto público con muchos ingredientes de irresponsabilidad, en aras de un populismo que al final puede dañar a los que menos tienen. Un ligero error en el cálculo de la expectativa de crecimiento tiene grandes implicaciones y tiene como única salida los recortes en el gasto público, y por supuesto que no será en los programas prioritarios del gobierno, así que le clavarán el diente a los recursos de seguridad, servicios médicos, educación, servicios públicos y muchos etcétera más. Recordemos que el gobierno ya no tiene los recursos de los fondos de previsión, porque ya desfondó los fondos, como el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Los recursos que había ahorrado en esos fondos en sexenios anteriores para enfrentar imprevistos y emergencias, ya AMLO se los gastó. Lograr el crecimiento del 3% significa que la industria producirá más y por lo tanto se incrementará el número de trabajadores con buen salario. Si eso sucede, la consecuencia es que se recaudará más por impuestos sobre la renta, y como todos en este mundo mágico tendrán más dinero, aumentará el consumo y en consecuencia se pagará más IVA. Luego entonces, por impuestos y los ingresos petroleros, el gobierno recaudará más dinero, si es que el sueño guajiro se vuelve realidad. Yo deseo que así suceda, pero parece por lo menos muy complicado. El presupuesto federal para el 2023 proyecta un endeudamiento del orden de más de 1 billón de pesos, y con eso cubrir la diferencia entre los ingresos proyectados del orden de los 7.1 billones y un gasto de 8.3 billones de pesos. No tengo duda, la deuda es para cubrir el incremento de los gastos destinados a programas prioritarios del gobierno. También se incrementan los gastos para fertilizantes, precios de garantía y semillas que son de muy limitada cobertura territorial y financiera, donde anida la corrupción de Segalmex. El presidente ha repetido que no recurrirá a más deuda, ya que él es un patriota y no quiere endeudar a México. Los datos reales indican que de 2020 al 2022 se contrató deuda, poca pero se contrató. Ahora el presidente propone contratar deuda de más de 1 billón de pesos, 1 millón de millones. Para el programa especial concurrente, se privilegian los recursos destinados a los programas asistenciales que no combaten la pobreza, pero dan votos. Destaca lo destinado al Tren Maya, con un monto de más de 143,000 millones de pesos. Pensión para adultos mayores con más de 335,000 millones de pesos. Para el programa de becas destinarán más de 83,000 millones de pesos sin importar calificaciones. Por lo tanto, no promueven ni premian la excelencia académica, pero dan votos. En contraste, son cada vez más limitados los recursos destinados al fortalecimiento de las capacidades competitivas de los productores agropecuarios medianos y pequeños. No existe presupuesto para cobertura de precios, financiamiento con bajas tasas de interés, compra de seguros agropecuarios, apoyo con garantías líquidas, recursos para tecnificación, programas para el fomento del mejoramiento genético de la ganadería, impulso a la acuacultura, promoción de la agricultura bajo techo y muchos etcétera más.
No hay en el presupuesto de gastos públicos 2023 un solo programa y recursos del Estado para fomentar la capacidad competitiva de los productores mexicanos, razón por la cual los productores rurales de otros países se apropian cada día más de nuestro mercado agropecuario, marginando a nuestros productores medianos y pequeños del campo mexicano. Para enfrentar estos retos, no hay recursos en el presupuesto de gastos para el 2023. De todos nosotros depende que esta afrenta tenga consecuencias y no quede en la impunidad. José Luis Hernández Andrade, militante de Ciudad Puebla, 30 de septiembre del 2022.